y cultural. Gracias. Muy buenos días y me gustaría partir dándole la palabra a nuestros expositores para que ellos planteen en un par de minutos cuáles son los temas que les parecen más interesantes para abordar desde la ciencia, desde esta conversación sobre el futuro de Chile. ¿Te parece empezar, Estefania? Parece que va a empezar. ¿Quiere partir Eduardo? Ya, sí. Eduardo Vitra. Yo tenía una transparencia por ahí que me iban a poner. No está el señor de la transparencia. Ahí está, ya. A ver, yo quisiera hoy día desafiarlos porque estoy convencido que más de lo mismo no nos va a llevar al desarrollo. Chile tiene un problema que se ha ido crecientemente desarrollando en actividades económicas que son extremadamente intensivas en el uso de recursos naturales, en el sobreuso a veces del medio ambiente, la energía y el agua. Y en la medida que todos los huevos los ponemos en esos mismos canastos, como hay limitaciones crecientes en nuestra disponibilidad de recursos hídricos, el cambio climático además va a implicar que vamos a tener un país más seco. Tenemos problemas en la energía, se nos genera un problema de sustentabilidad de la estrategia de desarrollo que tiene el país. En este gráfico muestro a la izquierda una curva cayendo. Ese es el salario de Chile, el cobre. Es la productividad de producción de cobre. Nos muestra que para seguir produciendo la misma tonelada de cobre, cada año, en los últimos 3 años, hemos tenido que aumentar un 12% el uso de factores, el uso de insumos. A ese ritmo, si eso sigue así, nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin poder cumplir nuestros compromisos de CO2, de emisiones, porque la caída de productividad es dramática. Tiene que ver con la ley de cobre. Entonces la pregunta que uno se hace, claro, esto es finito, además. Podemos tener 50 años minería, pero tenemos que aumentar la productividad. ¿Qué hace el país siendo el distrito minero más grande del mundo, minero metálico más grande del mundo, para aprovechar esta singularidad y estos desafíos, para generar conocimiento, capital humano, tecnología, que nos ponga no solo en la cresta del mundo en la producción de cobre, sino nos mueva hacia la economía del conocimiento, para generar soluciones que nos compre todo el mundo, muy poco. Y eso es un problema serio. Entonces la pregunta es, ¿más de lo mismo nos va a dejar atrapados en lo que un ex jefe mío, Alejandro Foxley, escribe en un libro, La trampa de los países de ingreso medio, que no logran despegar hacia el desarrollo, que no logran alcanzar grados crecientes de equidad, que nos permita una sociedad más inclusiva? Entonces, la pregunta es ¿cómo pasamos de una situación en que hay otros ejemplos, no es solo el cobre, la pesca y la acuicultura? ¿Por qué se produjo la crisis del salmón con el virus ISA? Porque sobreexplotamos la columna de agua. Pusimos mucho más recursos de los que podía sustentar el medio ambiente. Eso no hace una actividad económica sustentable. No permite que las futuras generaciones gocen, y esa es la definición de sustentabilidad que yo uso, los mismos bienes y servicios que esta generación puede aprovechar. En consecuencia, se requiere un cambio profundo en el rol del conocimiento, del capital humano, de la tecnología, de la ciencia y de la innovación, en generar una
sociedad que avanza a grados crecientes de sofisticación en la producción de bienes y servicios. Y eso requiere un rol de la política pública, un rol de política industrial moderna que hemos perdido los últimos años y que es necesario recuperar. También, para terminar, requiere que tengamos la capacidad de otear el mundo, mirar lo que está pasando y aprovechar ciertos quiebres tecnológicos. Yo quiero darles dos ejemplos de quiebres tecnológicos, dos ejemplos que nos pueden cambiar la forma en que esta sociedad se relaciona y tener una sociedad más inclusiva. Uno de ellos, le puse Rising Sun porque así le puso el autor, el sol que sube. Chile es el país que tiene la mayor radiación del mundo. Esta es una bendición. La curva que ven ahí es la caída de los costos de producción fotovoltaica de energía solar, de electricidad. Y ahí está el año actual, el año 2012 en realidad, y la proyección. Y resulta que el aumento de la cantidad de paneles hace que el costo de producción caiga dramáticamente. Esto es una revolución. Pero si unimos a esa revolución una noticia que salió en un diario de California el 6 de diciembre, que da la cuenta de que una empresa Tesla, que es la productora de autos solares, se une con la empresa Solar City, que quiere crear ciudades sustentables solares, y se juntan, y a partir de la investigación que hicieron en baterías de litio para los autos, crean esa batería para los barrios y empiezan a soñar con un nuevo mundo de barrios industriales, barrios de personas, de casas, que son autosuficientes desde el punto de vista energético. ¿Por qué? Porque el gran problema es que la energía no se puede almacenar y esto cambia. Y la caída de costo en 3 años es a la mitad. Y la proyección es que vamos a tener una nueva ley de Moore, que es la que ha generado el fenómeno de los smartphones, de la hiperconectividad en este ámbito. Y eso va a hacer que ese potencial, esa energía en amarillo, que solo la tenemos entre las 10 y las 6 de la tarde, esté disponible todo el día. Y eso cambió el paradigma de producción de energía, especialmente en Chile, porque somos el país de mayor potencial en esta materia. Y el último cambio tecnológico abrupto tiene que ver con la tecnología de información y comunicación. Surge una nueva tecnología que se llama en inglés Long Term Evolution, que algunos le llaman 4G. En realidad hay varias tecnologías 4G para hablar por telefonía celular. Pero consiste, y la innovación que nosotros, o que yo propongo, es, así como Australia planteó como desafío país fibra óptica a la casa y se gastó $3.000 por casa para hacerlo, con esta tecnología Long Term Evolution 4G no es necesario llegar a la casa. Fibra óptica a la esquina, y ahí ustedes tienen un cuadrado que yo lo hice el ejemplo Cerro Navia, Renca y Lo Prado, y simulé esta tecnología. En la medida que tenemos fibra óptica y alrededor 700 metros a la redonda, casas, generamos unos puntos de presencia, somos capaces de llegar con 20 megabytes por segundo a los sectores de menores ingresos y tener una revolución de hiperconectividad y romper la brecha digital. Eduardo, dejamos planteadas las dos ideas. Esto es parte de lo que Eduardo Vital le gustaría plantear para iniciar una conversación sobre el futuro. Me gustaría que escucháramos ahora a Ricardo Rossi. ¿Cuál le parece a usted los planteamientos más importantes para plantear en una conversación sobre Chile hacia futuro? Bueno, primero, fantástico poder estar en esta panel. Ha sido una semana muy, muy intensa. Y escuchar a Eduardo Vitrán diciendo que más de lo mismo no nos lleva, es un estímulo que comparto plenamente.
Para mí las buenas noticias que hay mucho que no es más de lo mismo. Y un desafío enorme que tenemos en Chile es permitir que eso no más de lo mismo se exprese. Y esta Comisión del Futuro y este foro que nos convoca, creo que es un buen paso que ahora nos toca alimentarlo e implementarlo. ¿A qué me refiero? Los científicos estamos por la sociedad con el deber de auscultar, como dices tú, otear el mundo, pero no basta con mirar el mundo, hay que construir el futuro. Y esa construcción poética es una co-construcción en deliberación política. Y desde el punto de vista económico creo que esa es una de las mayores rentabilidades. Nosotros, al estar en Cabo de Hornos, en Puerto Williams, la República Independiente de Magallanes para algunos, hemos tenido la posibilidad fantástica de trabajar con el gobernador, con el alcalde, con el intendente, con los servicios públicos. Y este conocimiento y estas ideas como las que plantea Eduardo Vitrán permiten ir implementando un descubrimiento científico en una construcción territorial que involucra a las comunidades que tenemos en Chile. Yo creo que Chile, así como tiene la capacidad de tener radiación solar en el norte y innovar en tecnología, tiene un montón de saberes y unas joyas en estos patrimonios naturales que son invisibles al modelo global. Creámonos el cuento y desde ahí emerjamos como las plantas, digamos, ¿no es cierto? Y Chile proponiendo nuevas alternativas. Yo creo que el foro es la forma de producir esta simbiosis en que los científicos aportamos conocimiento, los ponemos en movimiento, en decisiones políticas, en reformas educacionales, en que la educación es pertinente a las regiones, a la vez que es global. Y lo que quisiera decir en una palabra es algo que dijimos ayer, de un universo de estas grandiosas políticas, vamos al multiverso, que cada región aporta microeconomías que son como el turismo de intereses especiales, en el caso de Magallanes, con innovaciones para el mundo, como el ecoturismo con lupa, que lo estamos exportando a Alaska, lo estamos exportando a Escandinavia, y dicen, mira qué genial, mirar los líquenes y los mugos, y ahora estamos en comparaciones, pero surge desde Chile en diálogo con el planeta. Así que la atención a la heterogeneidad biofísica y a la heterogeneidad cultural del país nos abre una opción enorme frente a una globalidad que se homogeniza. Nosotros tenemos un diálogo de heterogeneidad-globalidad. O sea, hay perspectivas que no son más de lo mismo, pero necesitan mayor visibilidad o necesitamos más movimiento para esas perspectivas. Absolutamente. ¿Y por qué subrayo esta innovación, este foro del futuro? Porque se ponen en movimiento sí y solo sí el científico se involucra en la deliberación política. Es una analogía con el médico. El médico, en la relación médico-paciente, hace primero un diagnóstico, conoce al paciente. ¿Cómo vamos a concebir que ese médico, después de que ha hecho el diagnóstico, le diga, vamos a dejar a los políticos que haga su tratamiento? Es el médico el que también prescribe un tratamiento. Pero como este es un colectivo social, en este caso el médico en una junta médica, con economistas, con abogados, con las comunidades, delibera. Y eso nos da una esperanza de país de recuperar el sentido profundo de la política. Yo creo que tenemos que tener esperanza en la política, pero una política entendida de ese modo. Vamos a volver a hablar de ciencia y comunidad con Stefan Gersich, que también está interesado en esos temas y ha estado trabajando en esos temas. Sí, me gustaría ahora escuchar a María... creo que podemos ir avanzando en la conversación. María, me gustaría escuchar, María Teresa, ¿cuáles serían tus planteamientos para la conversación de Chile a futuro? Ya, bueno, como tú decías al principio, yo de futurista, los astrónomos miramos el pasado, el futuro, estamos tan equivocados como cualquiera. Lo que sí quiero manifestar mi preocupación de que, sobre todo en estas últimas décadas, se ha juzgado, si tú quieres, el progreso del país, qué es lo que es deseable, solo en términos económicos en general, y un poco lo que también decía Eduardo, de que más de lo mismo, pero sigue un poco en la lógica de comprar y vender, que yo creo que es importante, porque obviamente eso es necesario para el país, pero no es la única cosa, y yo creo que hay otras cosas que pueden ser más importantes, y que tienen que ver con el desarrollo humano.
que no pasa por comprar y vender. De repente un país de ingresos medios, pero mejor repartidos y con gente más culta, mejor educada, podría ser un país, en mi opinión, mucho más desarrollado. Y yo en eso me voy a tomar la licencia de astrónomo y contarles, a lo mejor en parte, una de las situaciones que encuentro complejas, y parte todo esto con la historia, partiendo del comienzo, y como soy astrónoma, esta historia parte hace 13.700 millones de años atrás, cuando se crea el universo. Al comienzo eran partículas fundamentales, algo realmente muy simple. Como al minuto se forman los primeros átomos atómicos, los primeros núcleos atómicos, como al millón de años, los primeros átomos, que son de lo que está hecha toda la materia. Y poquito después se forman las primeras estrellas, que son las que fabrican todos los otros elementos, y tienen que pasar varias generaciones de estrellas que nacen y mueren para enriquecer suficientemente el universo con todos los elementos que conocemos, para que finalmente una estrella como el Sol se formara planetas y en esos planetas hubieran las condiciones necesarias para que se forme la vida. En esta historia así tan rápido, uno ve una clara progresión desde lo más simple a lo más complejo. O sea, tú partes con partículas fundamentales, después átomos, después los átomos de hidrógeno, helio, después átomos más complejos, moléculas, y después finalmente vida. Y finalmente, aquí estamos nosotros, los representantes de lo más complejo que conocemos en el universo, que es la vida con conciencia. Que espero no seamos los únicos que tenemos esa responsabilidad de ser la conciencia del universo, ¿no? Lo que de verdad estudiamos y entendemos el universo. Y lo que me preocupa, el universo va a seguir evolucionando hacia cosas más complejas, ¿no? Y yo siento que estamos en un punto en que estamos entrando, probablemente es un continuo, no es que uno entre así como una gran puerta, es un continuo en esa complejidad, y es la humanidad actuando como un todo. Y eso se hace finalmente posible gracias a las comunicaciones, al Internet, y vemos hoy día cómo la gente se comunica, se pone de acuerdo en forma instantánea para tomar decisiones. Todo el mundo ha descubierto recientemente que tiene voz y que su voz quiere que sea escuchada. Ya nos están quedando débiles la organización en que uno tenía representantes y dejaba que los representantes hablaran por ti. Y eso o sea, estoy más bien como representante de la era antigua, bastante asustada de qué es lo que viene, digamos, o más bien perpleja. Y creo que como país deberíamos tratar de entender esos fenómenos que escapan de mi especialización. Es una cosa que tal vez las humanidades podrían entender mucho mejor, las ciencias humanas, pero que yo creo que es importante incorporar dentro de lo que son los planes para el futuro del país. Digamos, el país va a tener que funcionar ahora en un mundo mucho más global, comunicado al instante con todo, y eso va a cambiar mucho la manera en que tomamos decisiones, la manera en que enfrentamos los problemas. Yo creo que ya pensar así como localista, qué es lo que es bueno para Chile, puede que ya no valga. Tenemos que pensar a nivel más mundial, y eso, te digo, no tengo ninguna solución para eso, pero creo que es importante tener esa conciencia de que algo más complejo viene, que algo más complejo ya está pasando acá en la humanidad, y es algo que Chile es parte y no podemos quedar así al margen. Así que tal vez para ser un poco en contrapunto con el comprar y vender, también es pensar en nosotros mismos como miembros de una especie en este planeta. En el contexto más amplio en el que se ubica Chile y en un nuevo escenario que es distinto para la humanidad, dice María Teresa Ruiz, para que es la un humanidad escenario entera. totalmente, radicalmente diferente. Me gustaría escuchar a Estefan, cuáles son sus ideas para aportar o qué ideas le gustaría él instalar en esta conversación hacia el futuro. Muchas gracias. Me hicieron una súper buena introducción, pero estoy de acuerdo con Eduardo, no puede haber más de lo mismo. Y hay un objetivo un poco de sociedad que es alcanzar el desarrollo sustentable. Yo tengo el desarrollo sustentable en el corazón. Nosotros en la universidad trabajamos para el desarrollo, un desarrollo sustentable del país. Estoy de acuerdo que la ciencia con la política tienen que conversar, tenemos que avanzar en ese sentido, que hay un
capital humano, ¿no es cierto?, que tenemos que empezar a desarrollar, que no es solo los mercados, hay capital humano en todas las personas. Pero a mí me gustaría instalar un paso más allá, que es en el fondo cómo la ciencia tiene que interactuar con la sociedad, cómo en el fondo la ciencia en pro del desarrollo sustentable, yo soy biólogo marino, soy ecólogo, trabajo en la interacción entre sistemas ecológicos y sociales, la base del desarrollo sustentable, y a mi juicio en este nuevo futuro tenemos que empezar a co-construir el conocimiento, tanto entre la academia y la sociedad civil, ¿no? Empezar a armar, a mí me gusta llamarlas plataformas de aprendizaje, son formas distintas de ver las cosas, donde tanto la academia, los administradores, la sociedad civil, etcétera, podemos empezar a aprender formas novedosas, innovación. Un ejemplo, ¿por qué cuando hablamos de conservación marina estamos importando ideas de parques marinos de California, de Australia, que en realidad sus economías no dependen primordialmente en los recursos naturales? Nosotros tenemos que ir construyendo nuestras propias formas de hacer esto. Y yo estoy siendo un poquito más optimista hoy día en la mañana porque tenemos ejemplos y lo estamos haciendo, y la sociedad civil hoy día en Chile está más empoderada para empezar a hacer esto. Nosotros de la academia también tenemos que empezar a trabajar de una forma más conjunta con la sociedad civil. No se trata de que el académico enseñe, eso a mi juicio es más de lo mismo. Creo que el académico tiene que empezar, la ciencia en general tiene que empezar a coproducir este conocimiento con los distintos actores. Y eso es un poco lo que a mí me gustaría instalar en un Chile que mira al futuro, reconocerse como un país que depende de los recursos humanos, pero para generar estos cambios tenemos que participar todos. Entonces, de capital humano pasar a capital social, ¿no es cierto? Entonces, empezar a generar este capital social. Yo soy académico, entonces hablo de lo que uno publica, pero hemos publicado ya varias veces la importancia del capital social y cómo cuando se generan estas redes el manejo es más efectivo, se generan soluciones innovadoras y ese tipo de cosas. Eso es en esencia lo que me gustaría decir. Y una cosita que yo soy de la Universidad Católica de Santiago, la Pontificia, no de la Universidad Católica del Norte. Ya, ok. Para no tener problemas después. Para la casa, la dirección, para que quede la dirección bien clara, de la Universidad Católica. Por lo tanto, hay varios aspectos, algunos comunes, algunos distintos en sus planteamientos, pero lo que yo entiendo es que aquí hay una conversación que hay que tener, que es una conversación multidisciplinaria, que es una conversación con la comunidad, con la sociedad civil, y es una conversación que ya María Teresa Ruiz Eleva dice, bueno, y que hay que tener con un planeta, pero partiendo de lo más simple a lo más complejo, tal como se construyó el universo, ¿cómo comienza esa conversación? Yo creo que hay algo de eso cuando Stefan cuenta que él trabaja con las comunidades pesqueras, con pescadores, con municipios, para realizar ese diálogo. ¿Tú podrías contar de ese trabajo? Porque me parece que es un primer acercamiento respecto a cómo se hace esa conversación. Sí, yo creo que primero uno reconoce un problema. Bueno, y cuando uno tiene un problema, a mi juicio la interdisciplina empieza a fluir. No existen problemas que solucionan de una disciplina ni desde un estamento de la sociedad. La experiencia de nosotros es que tenemos un problema en términos de cómo se generan áreas marinas protegidas en Chile, cómo se genera una sustentabilidad de estas áreas. Y la única forma de empezar a resolverlo fue, bueno, los municipios, no existía ninguna reserva marina municipal en Chile, bueno, y había municipios valientes, y no los municipios que tienen más ingresos de Chile. La primera santuario marino municipal hoy día en Chile es de la Municipalidad de Navidad. Había uno de los 4 o 5 municipios más pobres del país. Claro, tuvimos que trabajar 7 años juntos, con gente como los SECPLAC metiéndose a bucear. O sea, se empieza a generar este capital humano y social de una forma distinta, se empieza a empoderar la sociedad civil. Y tiene repercusiones, que es lo que a mí me llena de ilusión. Hoy día existe el Santuario Navidad, el alcalde invita a otros alcaldes de distintas partes de Chile, maneja en auto el alcalde de Ancud a Navidad y firman la declaración de Navidad, que se trata de cómo en el fondo los municipios hoy día quieren tener algo que decir en base a la conservación de sus zonas costeras. Están ahí, se juntan una vez al año y trabajan de forma también unida con las federaciones de pescadores. Hoy día tenemos algunos ejemplos. Por supuesto que no es replicable en toda la costa de Chile. Sería ridículo pensar que todos los municipios van a tener una. Son ejemplos distintos. Por otro lado, la pesca artesanal. La pesca artesanal ya sufre diariamente las consecuencias de la sobreexplotación. La pesca artesanal ha tenido
cambios de actitud muy importantes en términos de lo que es la explotación. Ellos tienen la sustentabilidad en el corazón más fuerte que nosotros todavía. Ellos quieren, yo lo veo cuando voy a los congresos de pesca artesanal, etcétera, quieren el impulso hacia la pesca artesanal. Pero tampoco uno puede decir, oye, no pesquen más o no vamos a dejar de pescar, es parte de mi vida. Y tenemos que encontrar esta forma, y ahí también hoy día en asociaciones, academia, pesca artesanal, se están haciendo algunos ejemplos, a mí me parecen bien innovadores, que es decir, bueno, ¿qué pasa si la pesca artesanal hace conservación? Empieza a vender el producto de esta conservación. Lo puedo explicar más, pero no creo que sea el caso. O turismo, o un poco de acuicultura, como decías tú, dentro de sus áreas de manejo. Hoy día hay leyes que permiten a los pescadores artesanales tener derechos de uso exclusivo y a lo mejor podemos empezar a innovar, ellos pueden empezar a compensar algunas de sus pérdidas vendiendo biodiversidad a empresas que van a tener impactos residuales. Si estamos todos en pro de la sustentabilidad, bueno, empezamos a asumir estos principios como sin pérdida neta de biodiversidad en las cosas que empezamos a establecer, ¿no es cierto? Proyectos productivos sin pérdida neta de biodiversidad. Hoy día la ley, el reglamento de impacto ambiental te empieza a permitir esta posibilidad de compensar en áreas fuera del área directa de influencia de los proyectos. Bueno, en vez de compensar en otros lados, bueno, compensemos a lo mejor apoyando a la pesca artesanal. Que la pesca artesanal sirva de compensador de biodiversidad marina o ese tipo de iniciativas que son innovadoras, no se hacen en otros lados del mundo, pero nosotros somos los que tenemos estas capacidades. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. No miremos para afuera. Y ahí hay académicos, investigadores, pero también hay municipios y autoridades comunales. Y hay pescadores artesanales. Tenemos que construir este conocimiento mutuo. Y ahí hay comunidad. Estefan hace como científico una distinción que a mí me parece sumamente relevante. Él señala que el plantear a los científicos problemas nos mueve de la investigación disciplinaria, que normalmente está mucho más orientada por el saber en sí mismo, por satisfacer la curiosidad científica, a la ciencia, al trabajo interdisciplinario, porque con una sola disciplina uno no puede abordar estos problemas que son complejos, que involucran aspectos socioeconómicos, políticos, biológicos, marinos, etc. Y al final fuerza al científico a interactuar con otros científicos de otras disciplinas y en conjunto son capaces, en la interacción, crear mucho más de lo que cada uno crea o puede crear en términos de impacto en la sociedad, en un enfoque monodisciplinario. Y eso lleva a otro tema que tú, Estefan, planteabas, que es un déficit de la sociedad chilena. Estefan hablaba del capital social. ¿De qué se trata el capital social? Es el capital relacional, la capacidad que tenemos los chilenos de conversar, de escucharnos, de llegar a una visión compartida, de entendernos, de generar redes, de confiar. Resulta que en los rankings, y hoy día hay mediciones objetivas de los países de la OECD, a ese grupo de países desarrollados a los cuales entramos hace unos pocos años, Chile aparece en el último nivel, en el último. Después de Turquía viene Chile en términos de carencia de capital social. Y eso es un tema dramático, porque la innovación en el mundo requiere trabajo colectivo y requiere integración de esfuerzo. No es un sabio loco que tiene una idea el que cambia el mundo. Eso es la excepción. Es el trabajo colectivo en grupos de científicos. Y eso es un desafío sociopolítico mayor. Y todos tienen que dar el ejemplo, desde el ámbito político, local, nacional, desde la universidad, de cómo crear capital cuando hacemos ciencia, cuando hacemos innovación, cuando hacemos negocio, cuando hacemos ciudad, barrio, etcétera. Me gustaría escuchar los comentarios de Ricardo respecto a lo que hablamos, al trabajo en comunidad. Estoy segura que allá en la República Independiente de Magallanes, como tú mencionabas en la experiencia, también están haciendo ese trabajo. Sí, bueno, en este diálogo de las ideas que vamos presentando se va tejiendo un discurso. A lo de capital social me gustaría agregar el de productividad social. Y ahí tenemos
en CONICYT y la comunidad científica que estamos convocados aquí, que cambiar los parámetros de evaluación. En el sentido, manteniendo una analogía con el médico para seguir acá, el médico no hace solamente una publicación acerca de sus pacientes. El resultado del médico es la salud del paciente. Entonces, ocurren paradojas en nuestro país que quienes, por ejemplo, han participado en la publicación de los libros rojos, es decir, de la fauna, de la flora que está con problemas de conservación, por no estar en un sistema de ICI, que es el índice internacional de citación, no reciben crédito por sus pares. Es decir, vale más publicar y tener un ranking en un índice de citación internacional que un índice de productividad social. El profesor de escuela, de las escuelas unidocentes, de las escuelas rurales, de las escuelas regionales, el científico que está con la comunidad, con los pescadores artesanales, con la comunicación, ese debiera tener también de parte del Estado y de parte de nuestra comunidad un reconocimiento también por esta dimensión. Y en esta transdisciplinariedad, poniéndolo ya más allá de las disciplinas, instituciones, comunidades que se comunican y trabajan juntas, nunca es uno u otro, es siempre uno y otro. Ojalá publicar en Nature, ojalá sigamos publicando en Science y los científicos chilenos somos buenos para eso. Pero que además se agregue esta otra dimensión, porque si no es un saber por el saber, que entramos en una alienación de nuestro entorno regional. Eso es un primer concepto. El segundo concepto para mí es la recuperación del lenguaje. Tienes que convencer a todos los científicos de esta visión. Yo creo, fíjate que la mayoría ya estamos convencidos en este periodo del 2010. Ahora en los nuevos periodos vamos a cambiar. No, yo creo que hay muchos científicos que estaríamos convencidos y de hecho en la praxis lo hacemos. Qué bueno. Y lo hacemos por una sensación de vida, no por una alienación en una unidimensionalidad del mercado. Esto es una pregunta, porque estoy pensando, ¿cuál es la diferencia entre esa ciencia con los profesores, con los pescadores, con otros, y lo que se critica mucho es esta ciencia a la cual se le busca la utilidad, esta ciencia que no se financia ni se apoya si no sabemos para qué nos sirve? Y a veces, en su área, no sabemos para qué nos sirven las cosas hasta mucho tiempo más, y a veces nos pueden servir simplemente para cambiar nuestra perspectiva o para comprender cuán pequeños somos o cuán azarosa es nuestra existencia. Entonces, ¿establecerían ustedes una distinción entre esta ciencia con la comunidad versus esta idea de que la ciencia, si no es útil, no nos sirve? ¿Cómo separarían eso? Sí, voy a dejarla, pero para terminar la idea. No, la ciencia no es útil o inútil. La jugamos en el día a día, o sea, el profesor hace su clase, el médico atiende a sus pacientes y se la juega en la vida. Entonces, queramos o no, somos personas. Antes que científicos, somos personas, somos ciudadanos que tenemos emociones, que convivimos. Esta separación de la utilidad o inutilidad supone un paradigma previo. Y en Chile lo que yo creo que podemos recuperar, y seríamos también en la vanguardia, esta unión entre la poesía y la ciencia, porque tenemos una historia poética muy rica, un tejido musical muy rico. Hablábamos con Enrique acerca del maestro Cirilo Vila, un maestro en la música. Johann Sebastian Bach, para ponerlo en Europa, en un diálogo Cirilo Vila, entra a la Academia de Ciencias con la ofrenda musical. O sea, cuando recuperamos el lenguaje, recuperamos una cantidad de posibilidades. Un ejemplo también para poner cómo el lenguaje nos ayuda. La palabra idiota. Poder decir usted es un idiota. Idiota viene del griego, que señala a la persona que es muy inteligente, pero piensa solo en el bien individual. Y en la res pública, ¿no es cierto?, en la cosa pública, si alguien solo se la juega individualmente, debe ser castigado, sancionado. Y el idiota era sancionado o expulsado de la polis. Y lo que hemos perdido la capacidad al perder el lenguaje es hacer estas distinciones. Entonces, yo estoy de acuerdo, la humanidad, pero en la humanidad hay responsables de distinto grado y lo que falta es un diagnóstico, y para el diagnóstico necesitamos un lenguaje y la capacidad de poder sancionar a los idiotas, porque es lo que nos convoca. Y el idiota, si es realmente idiota inteligente, recapacitará, si no, se le castiga. Y ese es un poder colectivo en que el científico no sabe todo, sabe
algo. Y todos sabemos. Y ser capaces de escuchar también, me la estoy llegando a ser un idiota, cada uno de nosotros científicos, si nos alienamos de una co-construcción colectiva que tiene que ver en esta vida del cotidiano. Para responder a tu pregunta de la utilidad y inutilidad, el futuro es incierto, el futuro es pluripotente, pero el pasado también es muy diverso y la actualidad es muy diversa. O sea, la humanidad tiene tantas posibilidades lindas, reticuladas desde los Himalayas en Nepal, desde las invocaciones que tenemos en la Pachamama, en la Aymara, y desde lo que estamos construyendo en este momento. Cada uno de nosotros siente emociones que el lenguaje nos va a ayudar a rearticular, a recuperar el lenguaje en la fusión de humanidades y ciencias y contribuyendo a estos conceptos de productividad social, capital social, pero un capital social que no es puramente económico, sino que también es ético, es poético, estético, y es de un disfrute de la vida, un disfrute colectivo con mucha responsabilidad social y el concepto de justicia, en que lo verdadero va con lo correcto y lo correcto va con lo bello. Esos aspectos fundamentales yo creo que es lo que me refiero con esta cotidianidad, que además del índice de impacto en una publicación se da en el día a día en las escuelas y en este tipo de foros como el de la Comisión del Futuro. Ya, o sea, esto va más allá de esa discusión porque se instala, ¿no? No vamos a financiar solo aquello que es útil cuando no sabemos dónde está la utilidad. Esta es otra discusión que tiene más que ver con somos gente de ciencia, somos personas, la ciencia es con los demás, es en función de esta productividad social, es en comunidad, es con todos, es en un diálogo con todos. Es lo que plantea Ricardo. No sé, María Teresa, si tienes alguna Bueno, yo reflexión. primero quería hacer un comentario respecto a esto de la extrema indexación que tienen todos nuestros trabajos, que todo se ha transformado en índice de productividad, índice de no sé qué, y es el número de paper dividido por el número de citas y le resta el número que pensaste y así. Y la verdad que eso no es más que un reflejo de lo que decía Eduardo, de la como desconfianza que tenemos entre nosotros mismos. Porque en realidad se ha tratado de reemplazar lo que era antes una comité de pares, de gente capaz, que uno confía que van a tomar buenas decisiones usando toda su inteligencia, no solo sacando cuentas. O sea, uno puede sacar esas cuentas y hacer índices, pero tiene que mirar bien a la persona, al currículum, al proyecto, y ahí juzgar. Y cada vez se ha ido al extremo de casi obviar el hecho de que hayan personas juzgando, sino que va a ser un computador que va a sacar esos índices y según eso te dan o no te dan el apoyo para tu investigación. Así que eso yo también estoy totalmente de acuerdo que eso es nefasto y que hay que volver atrás porque esto sí se hacía distinto antes y ahora han ido empeorando con el tiempo. Es una manifestación de flojera también, porque es mucho más fácil hacer así, no tener que esforzarse y entender cuál es el aporte de esta persona en este tema y para eso hay que leer más, hay que hacer un esfuerzo. La otra cosa que quería decir es que, bueno, la ciencia, una de las cosas que tenemos todos en común es hacerse preguntas. De eso se trata, hacerse preguntas. Y hay preguntas que son guiadas porque necesitamos resolver un problema puntual y hay preguntas que yo les llamo las preguntas inútiles, que son realmente lo que ha llevado a la humanidad hasta hoy a ser como es. Hacerse preguntas simplemente guiadas por la curiosidad. Y esas preguntas inútiles han terminado en el tiempo llevando los grandes avances de la humanidad, ¿no? Desde la pregunta de Eddington que preguntaba sobre cuál es la fuente de energía de las estrellas y llegó a la conclusión de que era la energía nuclear cuando no se conocía y al año siguiente se describió la primera reacción nuclear y la energía nuclear que no estaba disponible para los seres humanos así en forma natural, ahí le robamos ese secreto a la naturaleza, ¿te fijas? Y hay otros casos, desde la resonancia magnética, hay un montón de otras aplicaciones, incluso en todo tipo de cosas que han surgido de hacer preguntas inútiles, incluso el movimiento orbital, ¿no? Los personajes como Kepler, Newton, todos esos estaban preocupados de entender cómo se movían las estrellas, que yo sé que a Tycho Brahe, por ejemplo, lo criticaban mucho porque le dio con hacer instrumentos cada vez mejores para poder medir con precisión tremenda la posición de los planetas, cómo se movían en torno al Sol. Y él decía, todos lo criticaban, decían, no, pero sí, ¿para qué más? Si ya todos sabemos que se mueven en órbitas circulares.
Y él siguió ahí y era una obsesión de vida y el hombre murió con esa obsesión. Bueno, y después Kepler agarró los datos y se dio cuenta que en realidad no eran círculos, eran elipses y gracias a eso tenemos satélites de comunicación, etc. Entonces, el saber hacerse preguntas es bien importante, hacerse preguntas. Las preguntas son siempre más importantes que las respuestas. Y tratar de que incentivar a los niños y a la gente a hacerse preguntas y pensar, ¿cómo puedo yo aportar a responder esta pregunta? Porque este es un trabajo que tenemos que hacer entre toda la humanidad, no es algo que yo pueda hacer sola con mis estudiantes, es algo que tenemos que hacer entre todos. Así que yo encuentro que hasta aquí la ciencia, bueno, ha mostrado en múltiples ocasiones que es muy útil, además de bella, etcétera, pero creo que estamos en un momento, como decías tú, en que tenemos que aprovechar más nuestros recursos humanos que tenemos en el planeta e incorporar a más gente haciendo ciencia. Y más gente que entienda qué es lo que es la ciencia, porque mucha gente cree que la ciencia es como que resuelve todo. Y en realidad la ciencia es una cuestión bien simple, bien limitada para muchas cosas y que tiene una cierta lógica y que en la medida que todos sepan un poquito más van a poder aportar también. Teresa, cuando tú hablas de un diálogo global, yo pensaba que en la astronomía y particularmente en la forma en que Chile se instala como un escenario de importancia global a raíz de sus cielos limpios, ahí hay más que nada una conversación que es planetaria. Pero me gustaría saber, de la misma forma en que los cielos limpios de Atacama permitieron que hoy Chile sea el principal escenario para la investigación astronómica, ¿de qué forma otros recursos como la energía, el sol, como mencionaba Eduardo Vitrán, los océanos en los que ustedes trabajan, deberían o podrían avanzar hacia convertirse en estos espacios privilegiados para reunir preguntas, para reunir ciencia, hecho, para reunir conocimiento? Creo que ayer se llamaba así laboratorios naturales o no sé. Sí, es el pero concepto. en realidad se han identificado acá, hay lugares únicos. Por ejemplo, todo ese punto que hay para toda la geofísica, digamos, que se puede hacer tanto en el continente como en el océano, es un tema que es único de Chile, ¿no? Hay especies o regiones del planeta como esa región muy al sur de Chile, que es única también. Si uno mira el planeta, ahí casi no hay nada de continente, es pura agua. Y esa parte, la riqueza que hay allí, fantástico que podamos entenderla, explorarla y cuidarla porque es única. Bueno, la astronomía también es otro tema que, como tú mencionabas, los cielos chilenos nos dan una ventaja comparativa para poder, desde Chile, poder aportar al conocimiento universal, pero hay otro montón de áreas, digamos, desde la diversidad que tenemos en el país, sí, los océanos. ¿Sí? Hay un tema, obviamente el Estado tiene una responsabilidad con promover la ciencia de excelencia. Entonces la pregunta es, ¿dónde el país tiene la posibilidad de generar una masa crítica relevante para tener impacto global, incluso en el tema del conocimiento y del saber, pero a escala universal? Y ahí surge este concepto de los laboratorios naturales. Entonces, sí, hay que hacer algunas opciones porque los recursos son limitados. Uno quisiera ganar en términos de tener un reconocimiento global. La astronomía es probablemente el principal laboratorio natural que tiene Chile hoy día, además en términos de inversión científica, tecnológica, y además eso tiene impactos en generar una serie de, los economistas diríamos, externalidades positivas, actividades mucho más terrenales, sí, porque la astronomía requiere Big Data, o sea, manejo de enormes cantidades de información, ancho de banda enorme, requiere robótica y mecatrónica para manejar las antenas. Entonces, empresas chilenas se empiezan a meter con nuevas tecnologías, a ayudar a los astrónomos a cómo manejar, ¿no es cierto?, sus antenas. Y esas mismas tecnologías son las que se necesitan para hacer agricultura de precisión y tener uvas que van con la traza de carbono y la traza de agua al mercado, porque uno hizo un manejo de esto, o en minería subterránea, donde hay que ir a la robótica y la automatización, porque hoy día el ser humano se preocupa uno por su bienestar y no puede meterse en esas minas. Entonces la misma tecnología que se empieza a usar en la astronomía empieza a ser relevante para la minería subterránea, que es el gran desafío tecnológico del futuro.
Entonces, efectivamente existe este serendipity, este elemento de que estos laboratorios naturales, en la medida que nosotros concentramos, no solo a los astrónomos, que creamos un clúster de la astronomía, un mini clúster de la astronomía, palabra que fue, entre paréntesis, sacada del diccionario político en este gobierno, pero que yo creo que es la forma en que hay que abordar estos temas. Los impactos pueden ser impensados. El sol, qué duda cabe. Hoy día en Arizona, en California, es donde se hacen los mayores desarrollos, pero nosotros tenemos mejores ventajas en el tema solar. Deberíamos estar haciendo cómo almacenar de la energía solar pump storage con agua y de esa manera lograr tener energía todo el año, cómo usar las sales que hay en el desierto de Atacama como mecanismo para generar almacenamiento y poder resolver los problemas de que la electricidad no se puede almacenar. Vamos a poder hacerlo y podríamos ser el laboratorio número 1 del mundo en eso. La Antártica, somos el país más cerca de la Antártica. Todos los desafíos de investigación en ese ámbito. Entonces hay que pensar en priorizar. Y yo creo que esta idea de los laboratorios naturales es una muy buena manera de empezar a priorizar dónde meter más recursos, más becas, más doctorado, más estudiantes, pero imbricarlo con el tejido industrial productivo, hacer clústeres en torno a ello. Yo no puedo contenerme lo que está diciendo Eduardo y lo que acaba de decir María Teresa, porque yo creo que hay tres ideas ahí que son fundamentales. Realmente estamos en un mundo global y hay que estar en todas las escalas. Podemos pensar, la célula forma parte de mis órganos y los órganos parte del organismo. Bueno, aquí estamos en sociedad. Y en el caso personal yo estoy en Puerto Williams, pero trabajo también en Santiago de la Chile y mi cargo principal es en Texas. Turismo de intereses especiales en Puerto Williams, es clave. Ahora, ¿cómo estar en las tres escalas? Porque no se trata de región o central, se trata del diálogo región-central y el diálogo país global. O sea, ahí hay una escala que me parece fantástico y Chile es diferente. Pero para que Chile sea laboratorio natural hay que tener la lupa o el telescopio, y por lupa lo uso metafóricamente, hay que tener los conceptos, eso no ocurre gratis. Entonces, Chile es heterogéneo, tiene el desierto, tiene la ecorregión subantártica, que la llamamos ayer, decía que la distinguimos de Patagonia. Bueno, los chilenos ponemos nombres, y hay serendipias, hay accidentes. Yo mismo en la cena inaugural que tuvimos, los que estamos presentando, les contaba la anécdota, yo descubrí los bosques en miniatura, este hotspot de diversidad de líquenes, por un accidente. Un amigo biólogo que es belga, que trabaja en Estados Unidos, me dice, ¿habrán unos musgos como los que hay en Alaska, en los huesos de Caribú, allá en la punta sur de Sudamérica? Yo le dije, yo creo que sí. Fue un carril, porque yo quería venir con el amigo a Cabo de Horno. Y me acordaba que había habido un varamiento de ballena en Bahía Windhorn, en la isla Navarino. Y los huesos de ballena, los mamíferos del agua, son equivalentes a los mamíferos de la tierra allá. Los caribú, los alces, los osos, ¿no es cierto? Un mundo de imágenes espectacular. Bueno, resulta que tuvimos una tormenta y no pudimos llegar donde estaban los huesos de ballena. Hasta un día antes que se nos acabara la expedición, que eran los fondos que teníamos del National Geographic para llegar, y corrimos, y yo me caí un pantano. Y me iba a morir. Y en ese momento de que uno se juega, digamos, era muy bonito, porque morir, imagínense, en la tundra de Cabo de Horno, un privilegio, mejor que estar acá en el cementerio. Qué mejor paisaje. Es una manera de verlo. De hecho, estaba pensando en los mamuts, en las momias, decía, qué lindo quedarme aquí, porque en una turbera uno se conserva re bien. Lo único que mi señora estaba en el bote y no sabía cómo avisarle. Bueno, la cosa es que uno de los briólogos sospechó que algo raro pasaba, digamos, y me fue a rescatar. Pero mientras me hundía, lo primero que me ocurrió fue que me empezaron a navegar unos hisopos, unos pequeños pulguitas de mar. Pero después, una embriaguez, realmente fue una sensación de embriagarme mientras me hundía, después de haber trabajado 15 años en las comisiones de prioridad para los sitios de biodiversidad y empezar a ver los musgos y los líquenes que yo no conocía. Dice, chuta, ¿quién conoce? ¿Va a conocer el senador Girardi? Probablemente no. ¿Cuál es el rol? Y fue una obsesión de venir a darle a ver los musgos, y ahí surge que Chile, como digo, es campeón mundial en musgos. O sea, ahí está la serendipia que dices tú, que viene de una novela y que dice los descubrimientos son por accidente. Pero ese descubrimiento hubiera sido imposible para mí si yo no hubiera trabajado en red con Bernard Goffinet, que es el biólogo belga que está en Nueva York. Es imposible si yo no hubiera trabajado con Bert Calicot, un filósofo que me dice, cambiemos los lentes, le digo yo, pero cambiamos los lentes de la IUCN.
prioricemos los sitios no solo por los árboles y los arbustos, sino que también por los musgos. Y ahí la analogía fue muy simple. Yo les dije, ¿vamos a ir a priorizar áreas marinas buscando árboles y mamíferos terrestres? No, son por las algas y los mamíferos u otros organismos marinos. Entonces, los chilenos tenemos esa capacidad de cambiar lente en el mundo. Los chilenos somos poetas y ahí podemos cambiar el simbólico lingüístico. Yo creo que en esta transdisciplinariedad tenemos una opción muy grande que es futuro, pero es actualidad, es desde hoy. Este foro nos abre para Chile con su propia ciencia, en los astrónomos, en la comunicación y en muchas áreas en que yo comparto contigo, tenemos que creernos, porque realmente cada país es muy bueno y Chile tiene un potencial poético, científico muy, muy rico. Yo creo que vamos a ir cerrando una conversación. Llevamos casi una hora. Yo me he entretenido un montón, espero que ustedes también, con estas ideas, con estas discusiones. Me gustaría saber si, Stefan, ¿quieres aportar algo en esta última parte cuando hablamos de Chile como este laboratorio, este escenario de laboratorios naturales? Sí, a mí me parece muy bien lo de los laboratorios naturales. Pero empieza algo que empieza porque, claro, empieza nosotros. No, Chile es mar. No, Chile es astronomía, no, Chile es el sur, y eso tampoco nos hace muy bien, porque Chile es Chile, los mismos sistemas también tienen que empezar a interactuar, y es lo único que estamos todavía bien acostumbrados a pelearnos por los fondos, porque mucha astronomía se llevó toda la plata. o no es que ahora están invirtiendo mucho en el mar o acá. Entonces yo creo que también que el desarrollo del país es un desarrollo más integral, que las universidades tenemos, ¿no es cierto?, esta necesidad de aportar al desarrollo del país y es más multidimensional, independiente que hay áreas, y la ciencia del mar es una, ¿no es cierto?, donde somos pioneros en el mundo, etc. Y hay otras donde a lo mejor podemos llegar a hacerlo muy rápido. La interacción, por decir, que es lo que hago yo, ¿no es cierto?, en sistemas sociales ecológicos. Aquí también hay un laboratorio natural del que se escapa, que se da en la tierra, en el mar, en la cordillera, etcétera. Entonces, a lo que voy nos a este llamado a que, claro, tener cuidado cuando uno se encierra, porque ya tratemos de quebrar los departamentos en las universidades, pues empecemos a pensar entre departamentos, a pensar un poquito más en general. Ese es mi llamado y por supuesto que es interesante ser pioneros, ser número uno en la investigación, pero yo creo que lo podemos hacer y lo podemos hacer así, transdisciplinariamente. Somos un laboratorio más allá del departamento que publica más, publica menos o publica mejor. ¿Te puedo decir una? Por supuesto, María Teresa y yo. Mira, una cosa que siempre me llamó la atención, conversando con un astrónomo australiano ya fallecido, pero que era uno de los padres de la astronomía australiana, le dije, ¿cómo es que en Australia surgió la astronomía? Y él me contaba que primero surgió un instituto que se dedicaba a la salud de las ovejas, porque tenían ovejas y había que vender ovejas y comer ovejas y faenar ovejas y lo que sea, entonces sabían de ovejas, sabían cómo pelarlas, cómo... Después las ovejas le vinieron pestes y cosas, entonces hubo que tener gente que entendiera las enfermedades de las ovejas y entonces se dieron cuenta que para eso necesitaba gente que supiera biología de los animales, después eran biólogos más generales, después para tener biólogos se dieron cuenta que necesitaba que estos biólogos supieran física, matemática, química, entonces empezaron a traer o a formar gente en eso. Y terminó en astronomía, o sea, tú dices cuál es la relación entre una oveja y un astrónomo. Ahí en Australia se dio eso en relativamente no tanto tiempo. Entonces, yo me imagino que se puede ir para el otro lado también. En Chile tenemos una ventaja natural y tenemos la suerte que estos grandes telescopios de miles de millones de dólares se instalan en Chile y para los astrónomos chilenos es gratis. Y desarrolla la ingeniería en torno a eso, la computación. Incluso se puede estimular la educación también de los niños a través de enseñar astronomía, pero eso también puede servir como un polo de desarrollo, como sirvieron las ovejas para la astronomía en Australia, a lo mejor acá en Chile vamos al otro lado, partimos con astronomía y terminamos con las ovejas. En la oveja, de la estrella en las ovejas. Yo creo pero estoy de acuerdo contigo que no hay que compartimentalizar tanto las cosas y hay que ser un poquito más flexibles. Sí. ¿Eduardo? Solo para terminar, sé que estamos pasados. Hasta hace poco el paradigma de la interacción era lo que se llamaba la triple hélice: universidad, academia, gobierno, empresa. Y se pensaba que ahí se generaba un espacio
muy importante de interacción para innovar. Después le incorporaron, aquellos que estudian el fenómeno de la innovación, la cuádruple hélice. ¿Y cuál era el cuarto elemento? La sociedad. La sociedad expresada a través de los medios de comunicación, la comunidad que participa. Y eso pasa a ser un entorno fundamental, un contexto clave para innovar. Y si uno no lo toma en cuenta, probablemente no va a tener desarrollo científico e innovación de impacto. Y luego, finalmente, surge con el fenómeno del cambio climático la quíntuple hélice, que le agrega el elemento de la sustentabilidad como un tema fundamental para pensar como contexto del fenómeno de la innovación. Y surge entonces ahí el espacio de la ciudad sustentable, el transporte sustentable, etcétera, como espacios de innovación y de interacción científica multidisciplinaria para innovar. Por eso que la transdisciplina hoy día la lleva. Y si vamos a perseverar con lo histórico de la monodisciplina, no vamos a tener impacto global ni tampoco en nuestro desarrollo. Muy bien, les agradezco muchísimo los comentarios. Una idea que se repitió es que Chile no puede seguir haciendo más de lo mismo, pero yo creo que de sus conversaciones, de sus reflexiones, yo deduzco que no tenemos para qué seguir haciendo más de lo mismo cuando hay tanto por hacer. Les agradezco muchísimo, no solo sus ideas, no solo sus preocupaciones, sino que a nombre de todos los que estamos acá, yo creo también sus experiencias, sus anécdotas, sus historias humanas, porque son científicos, son hombres y mujeres de ciencia, son personas que disfrutan, yo creo también, de una actividad, que se divierten en esta actividad, que es una cuestión que a veces no cuentan, pero lo pasan bastante bien, digo. Sí. Aman lo que hacen y es la mejor manera de vivir, en mi opinión. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que están aquí hoy.